En el principio, cuando los mares aún guardaban secretos no revelados y los cielos apenas conocían la voz del trueno, la belleza surgió como una fuerza primigenia. Afrodita emergió del abismo de la espuma marina, cuando el filo del destino cortó el linaje del cielo y la sangre de Urano cayó sobre las olas. De esa unión imposible entre el dolor y la belleza, nació una de las diosas más temidas y adoradas del Olimpo. Su aparición no fue un acto de ternura, sino una proclamación divina de que el deseo podía ser tan poderoso como la guerra. Su piel brillaba como el naciente sol sobre un mar en calma, y su mirada contenía la promesa de toda pasión y la ruina de quienes osaran contemplarla sin temblor. Así, Afrodita no nació. Irrumpió, como un presagio inevitable, como la marea que derriba murallas y corroe corazones. En las gélidas tierras del norte, donde el viento cortaba los rostros de los hombres y los dioses caminaban junto a los lobos, también surgió una diosa del amor. Allí, entre el hielo y la aurora, se alzó Freya, hija de un linaje de los Vanir, dioses antiguos vinculados a la fertilidad y la magia. No emergió de la espuma, sino del fuego oculto bajo la escarcha, y de la sabiduría antigua que teje la vida misma. Mientras Afrodita vestía el brillo del mar, Freya portaba el manto del cielo ártico, donde la noche y la aurora se entrelazaban en un espectáculo eterno. Su nacimiento no fue un acto solitario, sino un pacto entre la pasión y la fuerza, una promesa de que incluso en el hielo más helado podía florecer la vida. Desde su llegada, su sola presencia encendía los corazones, tanto de los dioses como de los guerreros caídos. Su esencia era el puente entre el amor y la muerte, la promesa de placer y de poder. Afrodita nació en un mundo de mármol y poesía, donde los dioses jugaban con el destino de los hombres, como si fueran piezas en un tablero. Grecia, bañada por un sol dorado y rodeada de mares infinitos, la recibió como símbolo de la perfección que los mortales anhelaban alcanzar. Su belleza no tenía comparación, y ni siquiera los dioses podían contemplarla sin sentir en el alma un temblor de adoración o de temor. Cada paso suyo era una ofrenda a la armonía y al caos. De su mirada brotaba tanto la dulzura del primer amor como el veneno de la obsesión. Afrodita comprendía que la belleza era una forma de poder absoluto, y su reinado sobre los corazones se sustentaba en el conocimiento de su propia divinidad. Sus templos se llenaban de incienso, y sus nombres eran susurrados en el lecho y en la guerra, porque todos sabían que el deseo puede ser un don o una maldición. En cambio, Freya se alzó en un mundo donde el amor no era un juego, sino una fuerza que ardía junto al acero. En el universo nórdico, donde la vida se medía por la valentía y la muerte ofrecía la puerta al honor, Freya reinaba sobre un concepto más áspero del amor. No era la musa de poetas, sino la compañera de los caídos. Gobernaba el campo sagrado de Folkvanger, donde la mitad de los guerreros muertos en combate hallaban su descanso, mientras la otra mitad marchaba a las salas de Odín. Ella recibía a los suyos no con dulzura, sino con una ternura forjada en la sangre y la valentía. En su sonrisa había promesa y despedida. En su mirada, deseo y deber respiraban como un mismo aliento. Así, Freya no representaba el amor gentil, sino el amor que desafía la muerte y se mantiene firme en la tormenta. Aunque nacidas en mundos distintos, las dos diosas compartían una esencia común. Ambas dominaban el arte de afectar el corazón humano, de gobernar aquello que mueve al mundo. Afrodita manipula, persuade, seduce. Freya lidera, siente y lucha. La griega reina sobre el esplendor de los sentidos, la nórdica sobre la pasión que impulsa la batalla. En ambas, el amor no es mero placer, sino un fuego que puede consumirlo todo. Afrodita envolvía en su red de deseo a dioses inmortales, tejiendo destinos con la sutileza del encanto. Freya, por su parte, inspiraba a los héroes para morir con gloria, transformando el amor en fuerza indomable. Así, mientras una dominaba los suspiros, la otra dominaba los rugidos. Y ambas, en su infinita grandeza, representaban las dos caras de un mismo poder.
el impulso que crea y destruye. El nacimiento de Afrodita conmovió los cimientos del Olimpo. Desde ese instante, los dioses comprendieron que el amor, encarnado en su forma más pura y peligrosa, tenía un rostro. Los mares rugían en su nombre, y los hombres la adoraban como si el simple hecho de pronunciar su título pudiera otorgarles fortuna o placer. Su presencia alteraba alianzas y provocaba querellas entre los dioses. A su alrededor, los héroes se transformaban en amantes trágicos, en víctimas de la pasión desbordada. Era imposible resistírsele, pues ella no ofrecía elección, sino destino. Afrodita no pedía sacrificios. Los arrancaba de manera natural. Incluso Ares, el dios de la guerra, sucumbió a su influjo, revelando así la unión eterna entre el deseo y la violencia. Freya, en cambio, no necesitaba conquistar por medios sutiles, porque su poder emanaba de su propia determinación. Su nacimiento marcó una era en que las mujeres y los hombres podían ver en ella no solo la promesa del amor, sino la del coraje. Su poder residía en su libertad inquebrantable. Freya montaba su carro tirado por gatos salvajes y atravesaba los campos con la certeza de quien inspira tanto amor como temor. A diferencia de las diosas del Olimpo, nunca fue un adorno, sino una fuerza viva, partícipe del destino de los mortales. No seducía, encendía ideales, no pedía adoración, inspiraba respeto. Su amor ardía con la intensidad del hierro al rojo, y quien lo tocaba sabía que sería marcado por siempre. Ambas diosas compartieron una relación íntima con el acto de creación. Mientras Afrodita representaba la forma, la perfección estética y la armonía de las emociones, Freya simbolizaba la esencia vital, la energía que florece incluso en el invierno más cruel. Afrodita era el esplendor de la superficie, la belleza que envuelve y desarma. Freya era la raíz profunda, la llama que no se apaga pese a las tormentas. En la cosmología de sus pueblos, sus nacimientos no solo marcaron la llegada del amor, sino la comprensión de su doble naturaleza. El amor podía levantar imperios, pero también podía reducirlos a cenizas. El amor podía consolar, pero también condenar. Así, ambas surgieron como advertencias y promesas, como reflejos de la condición humana traducida en poder divino. El nacimiento de Afrodita y Freya también habla del modo en que sus civilizaciones entendían la vida misma. Grecia celebraba la belleza visible, el equilibrio de las formas, el orden dentro del caos. En su diosa del amor, hallaron la respuesta a su obsesión por la estética y la proporción. El mar que la vio nacer simboliza lo impredecible y fecundo, la matriz de toda vida. Para ellos, el amor era una energía que podía refinar el alma o sumirla en la perdición. En cambio, los pueblos del norte, bajo el sonido de los cuernos de guerra y el crujido del hielo eterno, encontraron en Freya un modelo que unía el querer y el valer. Su amor no buscaba complacencia, sino trascendencia. Era la llama que mantenía el calor en medio del frío, la que daba sentido a la lucha y dignidad al sacrificio. En su nacimiento, el norte aprendió que amar también es resistir. A pesar de la distancia que separaba sus dominios, Afrodita y Freya fueron concebidas bajo un mismo principio: el deseo incontrolable. Ninguna de las dos respondía a los límites de los hombres ni a las normas de sus propios dioses. Afrodita desafió a Atenea y Hera, reivindicando que la belleza, aunque efímera, podía derrumbar hasta la sabiduría y el poder. Freya se enfrentó a Odín cuando fue necesario, reclamando aquello que consideraba justo, incluso a costa de la paz entre Aesir y Vanir. Ninguna temía a las consecuencias de sus pasiones. Ambas conocían la verdad de los dioses, que sin deseo no hay vida, y sin conflicto no hay evolución. Mientras Afrodita se coronaba con el resplandor, Freya se adornaba con la batalla. Dos destinos, una misma llama, ardiendo en los extremos del mundo. Así, los mitos de Afrodita y Freya son más que relatos antiguos, son espejos que reflejan la esencia dual del amor. Su nacimiento no representa simplemente el inicio de un culto, sino el despertar de una comprensión profunda sobre lo que significa sentir.
Afrodita enseña que el amor puede ser arte, placer y destrucción. Freya revela que el amor también puede ser coraje, honor y renacimiento. En la espuma blanca y en la escarcha dorada nacieron dos fuerzas que eternamente desafían la indiferencia. Dos diosas que aún murmuran sus nombres en los sueños de la humanidad, recordándonos que el deseo, cuando se desata, no pertenece a los mortales ni a los dioses, sino al alma misma del universo. Desde el instante en que Afrodita emergió de las aguas, el cielo y la tierra se inclinaron ante su esplendor. Su belleza no era simple armonía de formas ni delicada composición de rasgos, sino un fuego divino que excitaba el alma e insoportablemente deslumbraba. Los poetas la llamarían diosa del amor, pero los sabios sabían que era la encarnación de una fuerza mucho más antigua: la fascinación que destruye. Cuando Afrodita caminaba, los vientos se aquietaban y los dioses contenían el aliento. Cada mirada suya era una promesa y una amenaza. Su sonrisa tenía el poder de redimir o condenar. Así, el esplendor se volvía peligro, y la belleza se transformaba en chispa de innumerables guerras. Los mortales no podían escapar a su hechizo. En Esparta, en Troya, en los rincones olvidados de Asia Menor, su nombre era sinónimo de deseo irresistible. Afrodita no solo dotaba de hermosura a las mujeres, sino que las convertía en instrumentos del destino. Fue ella quien hizo que París, al recibir la manzana dorada, eligiera entre poder, sabiduría y amor, y su decisión desató un conflicto que envolvería a toda Grecia. Porque donde Afrodita actuaba, las naciones ardían. No lo hacía por crueldad, sino porque el amor, cuando se divide, se convierte en fuego. Así, la diosa mostraba al mundo que incluso el más delicado sentimiento posee la ferocidad de un relámpago que cae sobre corazones y ciudades. En los fríos dominios del norte, Freya gobernaba con un poder comparable, aunque distinto en esencia. Su belleza era más antigua, más salvaje, menos adornada por la gentileza y más impregnada de misterios. Los hombres no la miraban para admirarla, sino para armarse de valor. Su presencia misma inspiraba honor, pero también peligro. En su andar residía una elegancia terrible, la calma de quien puede dictar tanto el destino de un alma como el curso de una batalla. Ella sabía que su hermosura era un arma, y no dudaba en empuñarla cuando el cosmos exigía equilibrio. Así, mientras Afrodita encendía pasiones que consumían tronos, Freya templaba los corazones con el brillo implacable del acero. Afrodita tenía el don de prender el fuego invisible en los corazones de dioses y hombres, y ese fuego, a menudo incontrolable, se propagaba como un incendio en campos de trigo. Hechizó a Ares, al dios de la guerra, no por debilidad, sino por desafío. En los brazos de Afrodita, incluso la violencia encontraba deleite. Su unión simbolizaba la incesante danza entre la atracción y la destrucción. Cuando ambos se encontraban, el mundo tiritaba bajo un estruendo invisible, y los ecos de sus suspiros se confundían con el rugir de las tormentas. Porque donde hay deseo, el conflicto es inevitable, y en la guerra misma late un corazón enamorado de la victoria. Afrodita, reina del amor, era también reina de la confrontación, pues comprendía que la belleza más pura no sobrevive sin riesgo. Freya no fue menos temida. Su don no encendía guerras por capricho, sino que definía la voluntad de los héroes. Los guerreros que marchaban a la batalla pronunciaban su nombre antes del golpe final, invocando su favor para morir con gloria. En su mirada se mezclaban la compasión y la exigencia. Su amor no prometía dulzura, sino reconocimiento y eternidad. Quien amaba a Freya debía estar dispuesto a morir por ella, no en súplica, sino en honor. En su dualidad residía su encanto: amante y soberana, madre y verdugo, protectora y juez. Los dioses del norte la temían, pero la respetaban, pues sabían que su poder no se basaba solo en la hermosura del rostro, sino en la grandeza de su espíritu. Los poetas griegos solían decir que Afrodita podía cambiar el curso de cualquier guerra sin empuñar una lanza.
Bastaba con que una sola de sus lágrimas cayera sobre el rostro de un héroe para que su voluntad se derritiera como cera. No se necesitaba fuerza cuando se dominaba el alma. Por eso, sus rivales la consideraban la diosa más peligrosa del Olimpo. Su belleza no se agotaba en la forma. Era también astucia, persuasión y dominio del deseo. En el esplendor de su piel parecía residir una inteligencia inmortal que sabía cuándo ofrecer ternura y cuándo invocar el caos. Los hombres caían ante ella porque no podían diferenciar el placer del sometimiento, y en ese abismo encontraba Afrodita su supremacía. Freya, por su parte, jamás ocultó la dureza tras la belleza. La suya era una hermosura que no concedía clemencia. Cuando marchaba entre los guerreros, el temblor no era de deseo, sino de respeto. Aquellos que la vieron relataron que su cabello resplandecía como el oro líquido, pero que sus ojos contenían tormentas eternas. La amaban no porque los hacía soñar, sino porque les enseñaba a enfrentarse a la muerte sin miedo. En su poder residía la aceptación de la finitud, la comprensión de que el amor verdadero se mide por el sacrificio. Ella no robaba voluntades, las templaba. No jugaba con los corazones, los purificaba con el fuego del honor. Ambas diosas compartían un principio común. Su belleza no era para ser contemplada pasivamente, era un mandato. Ver a Afrodita o a Freya significaba enfrentarse a uno mismo, a lo que se anhela y a lo que se teme. Afrodita obligaba a reconocer la vulnerabilidad ante el deseo, y Freya imponía el deber de estar a la altura del amor que se profesa. Por eso, su influencia trascendía el tiempo y la cultura. Donde Afrodita encendía la llama del placer, Freya trazaba su camino con la sangre del valor. No podían coexistir en el mismo mundo, pero una completaba a la otra como los polos de una misma tempestad divina. El poder de Afrodita se manifestaba en los gestos más sutiles del ser humano. Una mirada furtiva, una sonrisa que traiciona, un pensamiento que no se apaga. En esos pequeños incendios interiores residía su legado. No hacía falta verla para sentirla. Bastaba el simple deseo de algo prohibido para despertar su espíritu. En cada promesa incumplida, en cada beso destinado a la nostalgia, Afrodita vivía. Su reino era el corazón en su forma más frágil. Por eso, cuando las ciudades prosperaban, bastaba un capricho suyo para hundirlas en tragedia. La diosa del amor era la sombra que acompañaba a la felicidad, recordándole que todo placer lleva escrita la palabra pérdida. Freya, en cambio, reinaba sobre los grandes momentos de la vida, sobre las batallas, las despedidas y los reencuentros. En su nombre, los vikingos partían hacia mares lejanos, sabiendo que si morían en combate, serían recibidos en su campo sagrado. En su mirada, la muerte no representaba final alguno, sino tránsito hacia el renacimiento eterno. De ella aprendieron los hombres que el amor y la muerte son hermanos inseparables. Su belleza, fría como el cristal y cálida como el amanecer sobre la nieve, era un recordatorio de que la pasión más intensa debe coexistir con el deber. Freya no transformaba corazones para quebrarlos, sino para hacerlos dignos del sacrificio. Así encendía su belleza el cielo del norte, no con fuego, sino con aurora. Afrodita fue celebrada en los banquetes, en los poemas y en los suspiros de los amantes. Fue la musa de artistas y de estrategas, pues todos comprendían que conquistar con belleza era tan efectivo como hacerlo con una espada. Pero su liderazgo tenía un precio, y ese precio era la incertidumbre. Ningún amor bendecido por Afrodita duraba sin ser probado. La diosa exigía intensidad, y toda intensidad se agota. Así, los hombres la veneraban pero la temían, porque amarla era aceptar la propia desaparición en su llama. En su espejo, los mortales veían no solo encanto, sino su propia ruina reflejada. Freya también tuvo sus devotos, aunque su culto se extendió más allá de los templos. Vivía en los corazones que se negaban a rendirse. Las mujeres la invocaban para dar a luz con fortaleza, los guerreros para sostener el escudo cuando el enemigo era más fuerte. Porque Freya era fe. Belleza sí, pero belleza funcional, sin vacío.
No ofrecía promesas vanas ni consuelo efímero. Su amor era tarea, propósito, causa. Los nórdicos entendían que no existía belleza sin esfuerzo, y ella era el símbolo de esa lucha incesante entre el anhelo y la superación. En su imagen, el ser humano encontraba significado, no indulgencia. El cielo que Afrodita encendió con su resplandor de espuma y oro contrastaba con el cielo polar de Freya, teñido por auroras y batallas. Pero ambas compartían la capacidad de incendiar el espíritu del mundo. Ninguna requería permisión para ser amada. Ellas eran el amor mismo, con todas sus contradicciones. Afrodita enseñó a los hombres que la belleza puede arder hasta consumirlos. Freya les mostró que el fuego puede iluminar el vacío. La una convirtió los sueños en obsesión, la otra transformó el dolor en fuerza. Y en ese equilibrio entre el éxtasis y el valor, el cielo quedó para siempre encendido por su memoria. El amor, bajo sus miradas, dejó de ser un refugio y se volvió una prueba. Afrodita reveló su poder al seducir el mundo con la fragancia de la tentación. Freya reveló el suyo al desafiar la muerte con la grandeza del alma. En esas llamas opuestas se escribió el destino de los hombres y los dioses, porque la belleza, cuando se enciende, no se apaga con facilidad. Persiste en los cantos, en los suspiros, en la historia. Afrodita y Freya lo comprendieron. Incendiar el cielo con su luz era su condena y su gloria eterna. El amor, esa llama eterna que Afrodita y Freya encarnaban, no se limitaba a los suspiros ni a la dulzura. También era grito, caos y conquista. En Afrodita, el amor se vestía con los velos del placer, pero bajo ellos latía una fuerza devastadora, tan poderosa como un ejército. Su sonrisa podía alterar tratados, su mirada podía torcer el curso de una guerra. No solo unía corazones, también los dividía con precisión quirúrgica. La diosa del amor fue también la diosa del conflicto disfrazado, pues donde se halla deseo, surge la batalla por poseerlo. En Grecia, los dioses comprendían que la guerra no siempre nacía del odio. Muchas veces era hija del amor. Afrodita, al conceder a Paris el amor de Helena, había plantado la semilla de una guerra que se convertiría en epopeya. Aquella decisión, tomada entre la espuma del orgullo y la dulzura del deseo, envolvió reinos y destruyó dinastías. No hubo lanza ni espada más afilada que la promesa incumplida de un amor robado. Afrodita, sonriente, observaba el destino cumplir su voluntad. Los hombres luchaban por una mujer, pero en realidad combatían bajo su mando invisible. Así revelaba su naturaleza dual, capaz de convertir el susurro más suave en cataclismo. Freya, en el vasto norte, conocía esa dualidad mejor que nadie, pero la vestía con armadura. Para ella, el amor no era debilidad, sino deber. En el campo de batalla, su poder se alzaba al mismo nivel que el de los dioses guerreros. Cuando los hombres caían, Freya los elegía con la precisión de una madre y la autoridad de una reina. No buscaba su devoción, sino su coraje. Amarla era combatir con honor y morir con propósito. Su amor no era un refugio, sino un desafío, un llamado a demostrar equilibrio entre pasión y valentía. Afrodita manejaba la manipulación como un arte. Su guerra era psicológica, sus armas invisibles. Ella no necesitaba caballos ni espadas, porque su campo de batalla era el corazón humano. Bastaba un gesto suyo para que un héroe olvidara su código, una nación su ley. Aquellos que la subestimaron pronto descubrieron que la belleza puede ser el arma más cruel de todas, pues no se percibe hasta que ya ha vencido. Afrodita no seducía por vanidad, sino por dominio. Sabía que el deseo somete con cadenas invisibles más fuertes que el hierro. Así, entre besos y heridas, tejía victorias que ni los estrategas de guerra podían comprender. Freya, en cambio, combatía con honor tangible. No engañaba ni fingía dulzura. Su amor era frontal, casi bélico, y exigía sacrificio. En su reino, amar era luchar, y luchar era amar. Los guerreros que la seguían lo hacían con la certeza de que la muerte, bajo su mirada, no era final, sino ascenso. El campo de batalla, teñido de rojo,
se convertía en altar donde su fuego brillaba. Ella no seducía a los cobardes, sino que despertaba en los valientes una pasión que trascendía la carne. Quien luchaba por Freya lo hacía movido por una fuerza contradictoria, ternura y furia entrelazadas en un solo destino. Afrodita hallaba en cada conflicto un escenario. Cuando los dioses rivales se enfrentaban, ella no necesitaba intervenir directamente, pues bastaba un destello suyo para que los más poderosos perdieran juicio y equilibrio. No era solo musa del amor, sino del caos emocional. En sus dominios, los corazones se volvían inestables como mares en tormenta. No se podía amar sin caer, ni desear sin temer. Cada pasión inspirada por Afrodita tenía el sabor dulce de la muerte. Así, el placer era su espada, y el anhelo su estandarte. Su gracia se elevaba por encima del bien y del mal, porque para ella toda emoción era una forma de eternidad. Freya entendía el amor desde la batalla. Ella lo veía en la sangre derramada por un propósito, en las lágrimas que acompañan la despedida de un héroe. Cuando los guerreros partían hacia guerras imposibles, lo hacían con su nombre en los labios, no por deseo carnal, sino por amor trascendental. Su poder era unir lo carnal con lo espiritual, lo mortal con lo eterno. Freya impartía su lección en medio del trueno y del hierro. Que amar no era sentir placer, sino soportar la pérdida. Solo aquel que abrazaba el dolor del amor podía alcanzar su verdadera grandeza. Ambas diosas, desde tronos distintos, representaban un mismo mandamiento: el amor requiere lucha. Afrodita lo expresaba con el dominio emocional, la seducción que incendia la razón. Freya lo encarnaba con la espada alzada, recordando que la pasión exige sacrificio. La diferencia no estaba en el fuego, sino en el modo en que ardía. Afrodita envolvía con dulzura venenosa. Freya quemaba con justicia ardiente. Ambas guerreaban contra la apatía, ese enemigo silencioso del alma humana. Porque sin deseo no existe acción, y sin acción ningún mito puede nacer. Hubo quienes amaron a Afrodita hasta la locura, y quienes sirvieron a Freya hasta la muerte. Ninguno de ellos quedó indemne. Aquellos tocados por Afrodita encontraban gloria efímera y ruina inevitable. Aquellos guiados por Freya hallaban paz solo después del sacrificio. Las historias de ambos mundos lo confirman. Para los griegos, el amor era un impulso ciego que arrasaba todo. Para los nórdicos, era una prueba que se superaba con valor. Dos visiones, un mismo abismo. En ambas, el amor no daba respiro. Exige entrega completa o devora a quien duda. Afrodita, en su esencia, era estratega del deseo. Sabía cuándo avivar las brasas y cuándo soltarlas para que el fuego siguiera su curso. No intervenía sin motivo. Cada pasión que inspiraba tenía propósito. A veces, detrás de un romance trágico, se escondía una lección de humildad o una condena justa. Afrodita no amaba con ternura, sino con ferocidad. Todo en ella era exceso. Y ese exceso era su arma definitiva, capaz de convertir la caricia en herida y la devoción en locura. Freya, en contraste, conocía la moderación heroica. Aunque poderosa, no buscaba dominar, sino compartir destino con los mortales. Su guía no era el capricho, sino la compasión firme. Ella lloraba por los suyos, pero jamás flaqueaba. Cada lágrima suya se transformaba en una perla del Brisingamen, su collar sagrado, recordatorio de que incluso el amor más puro nace del sufrimiento. Su belleza radicaba en esa fortaleza silenciosa, en su negativa a rendirse ante el dolor. Era tanto guardiana como partícipe del conflicto. Afrodita exhalaba perfumes de placer. Freya exhalaba aliento de guerra. Pero ambas conocían el precio del amor que arde demasiado. Afrodita pagaba con eternas historias de traición y pena. Freya pagaba con la sangre de los valientes que la honraban. Cada una soportaba su carga en silencio, consciente de que su poder era tanto don como condena. Porque quien gobierna corazones nunca descansa. Siempre escucha los lamentos del mundo. Y en esos lamentos se reconoce el eco de sus propias batallas. A medida que los siglos avanzaron
El vínculo entre amor y guerra se consolidó en cada civilización. Los griegos, bajo el influjo de Afrodita, aprendieron a temer la pasión tanto como a venerarla. Los nórdicos, bajo el estandarte de Freya, comprendieron que amar también significa empuñar el hacha. En ambos mundos, el amor se convirtió en excusa y destino, en bandera de paz y motivo de destrucción. Diosas tan diferentes y tan unidas en propósito, demostraron que el amor no pertenece al dominio de lo débil. Es la chispa que inicia todo movimiento, la tormenta que lo renueva todo. Los dioses, observando desde lo alto, veían en Afrodita y Freya un espejo del universo mismo. Belleza y violencia, ternura y fuerza, unidas de forma inseparable. Pero también comprendieron que ese equilibrio era frágil y que sin él los mundos colapsarían. Afrodita, en su seducción infinita, enseñaba la vulnerabilidad. Freya, en su acero luminoso, mostraba la resiliencia. Ambas eran maestras de la contradicción divina. Y en cada beso, en cada duelo, el eco de su doctrina retumbaba en la historia. El amor mueve la guerra, y la guerra preserva el amor. Ningún dios pudo escapar a esa verdad. Así, del placer se pasó al combate, del suspiro al grito. Lo que Afrodita encendía en el alma, Freya lo templaba en el campo. Dos diosas enfrentadas por la forma, pero hermanadas por la esencia, tejieron entre el deseo y la lucha la misma red de destino. Nadie puede amar sin arriesgar, ni luchar sin un amor que lo impulse. Afrodita y Freya, eternas soberanas del fuego y la sangre, probaron que el amor es arma y escudo, herida y cura, principio y fin. Y mientras las estrellas observan, su lección resuena aún. Que la guerra más grande no se libra fuera, sino en el interior del corazón humano. Entre todos los dones divinos que las diosas otorgaron y recibieron, pocos poseen el magnetismo de sus reliquias más íntimas. Afrodita y Freya no solo reinaban sobre el amor y la guerra, sino que sellaban su poder en objetos de deseo, símbolos tangibles de su influencia sobre los dioses y los hombres. El cinturón de Afrodita y el collar Brisingamen de Freya fueron mucho más que simples adornos. Eran extensiones de su esencia, llaves que abrían los corazones del universo. Ambos portaban el mismo poder disfrazado de joya, y quien los miraba comprendía que la belleza no era ornamento, sino hechizo. Cada uno, creado en mundos distintos, servía a la misma verdad. El amor no solo se siente, se impone. Y en esas reliquias, el deseo dormía esperando ser desatado. Afrodita, señora del Olimpo, poseía un cinturón de poder incomparable. No era de oro ni de seda, sino tejido con los encantos mismos que brotan del alma. Se decía que quien lo portara obtendría la capacidad de atraer irresistiblemente el amor y la devoción de cualquiera, dioses o mortales. Ningún poder de la tierra podía resistir el sortilegio de ese cinturón. Hera, diosa de los celos, una vez lo deseó, y su sola posesión alteró el curso de una guerra entre titanes. Porque el cinturón no ofrecía simplemente belleza externa, era una red invisible que dominaba voluntades, un vínculo entre el deseo y la rendición. Afrodita lo llevaba no por vanidad, sino por supremacía, consciente de que el poder más absoluto no se conquista por la fuerza, sino por la atracción. Cada hilo del cinturón estaba cargado de magia viva. Afrodita lo usaba en ceremonias y encuentros, y los dioses sabían que su sola aparición con él significaba el inicio de un juego peligroso. No había voluntad que escapara, pues el objeto no actuaba mediante engaño, sino revelando los deseos más profundos del corazón. Aquellos que lo veían olvidaban la razón, como si recordaran algo perdido desde el principio de los tiempos. Porque ese cinturón no seducía, despertaba. Era la chispa que recordaba a cada ser que todos los placeres y pasiones son ecos de su propia alma. Sin palabras ni violencia, Afrodita conquistaba el mundo desde su mirada, y el cinturón era el símbolo físico de su divina autoridad. Pero la posesión de tal poder conllevaba su carga. Afrodita entendía que su cinturón podía transformar lo sagrado en profano y lo puro en obsesivo.
era consciente de que un don tan poderoso debía usarse con sabiduría, aunque incluso ella no siempre pudo resistirse a su influjo. Cada vez que se lo colocaba, sentía cómo su poder se multiplicaba, pero también cómo se hacía más esclava de su propio don. Porque quien domina el deseo, inevitablemente, termina dominado por él. En esas cintas encantadas residía su gloria y su castigo. Afrodita era la dueña del amor, pero su cinturón recordaba al Olimpo que ningún poder, ni siquiera el más divino, se ejerce sin precio. En el otro extremo del mundo, bajo cielos fríos atravesados por auroras, Freya poseía su propia joya sagrada, el collar Brisingamen. Forjado por los enanos, los más hábiles artesanos y guardianes de los secretos del fuego, ese collar era la manifestación material de la luz interior que Freya llevaba en el alma. Era un círculo de oro ardiente, tan refulgente que parecía contener la aurora misma del norte. Cada gema incrustada contaba una historia de amor, pérdida o sacrificio, y juntas formaban el mapa del universo emocional sobre el cual ella reinaba. Brisingamen no era un adorno, sino un trozo del cosmos pulido y puesto sobre su pecho. En su fulgor, los dioses veían el reflejo de la pasión que domina incluso a los inmortales. El origen del Brisingamen estaba cubierto de misterio y deseo. Se decía que Freya, al encontrar a los enanos que lo forjaban, supo que aquella joya estaba destinada a ella, pero su adquisición exigió un precio. Noches, encuentros, promesas de entrega. No fue sometimiento, sino pacto. Freya, consciente de su poder y su papel, ofreció lo que poseía más allá de la divinidad, su propio consentimiento. Así conquistó el collar, no como esclava del deseo, sino como maestra de él. Brisingamen no era símbolo de su caída, sino de su libertad inquebrantable, del amor como poder que exige dar tanto como se recibe. Quien juzgara a Freya por su acto, olvidaba que incluso los dioses deben pagar por la luz que buscan poseer. Cuando Freya lucía el Brisingamen, los reinos se estremecían. El collar brillaba en las batallas cuando ella lideraba a sus valientes hacia Folkvangr, su propio campo de los caídos. En su centelleo se reflejaban tanto la sed de victoria como la ternura del reencuentro. Era una joya que equilibraba extremos, belleza y crudeza, amor y guerra, vida y muerte. Su luz era la prueba de que lo sublime no excluye lo sangriento. En cada destello del Brisingamen ardía la declaración de Freya: que la pasión y el valor no son enemigos, sino amantes eternos. Así, su collar se convirtió en un talismán para quienes comprendían que el amor exige coraje. Ambos objetos divinos, separados por mares y eras, compartían una misma naturaleza, el dominio del alma. El cinturón de Afrodita atraía lo que está fuera, el Brisingamen de Freya iluminaba lo que está dentro. Afrodita movía voluntades ajenas, Freya reforzaba las propias. Una hechizaba por el deseo, la otra transformaba por la emoción. Son dos caminos que llevan al mismo fin, revelar el poder del amor como la energía más antigua y temida del universo. Ninguna otra fuerza ha hecho arrodillar a dioses y héroes con tanta facilidad, y ambos objetos eran la prueba palpable de ello. Para los griegos, el cinturón de Afrodita era un recordatorio de que el deseo no respeta jerarquías. Podía hacer temblar el trono de Zeus o descomponer la fidelidad de un rey. Representaba la verdad incómoda de la belleza, que atrae tanto como destruye. Su magia, aunque invisible, invadía el aire cada vez que Afrodita aparecía adornada con él. Aquellos que la seguían no sabían si rendían culto o caían en hechizo. Y, sin embargo, no había resistencia posible, porque su dominio era dulce y su derrota irresistible. Así nacen los mitos, de la suma entre poder y fascinación. Para los nórdicos, el Brisingamen era más que un tesoro, era la consagración del valor y el amor inmortal. Su resplandor no invitaba a la debilidad, sino a la fortaleza. Se decía que, cuando la aurora boreal danzaba sobre el cielo, era Freya mostrando su collar al mundo. Cada chispa de color era un recordatorio del sacrificio que ella había hecho para obtenerlo. No existía trampa ni manipulación,
solo pureza y decisión. Por eso sus devotos no veían su joya como símbolo de tentación, sino como emblema de lealtad. Donde Afrodita reinaba por encantamiento, Freya reinaba por respeto. Ambos objetos, tan distintos y tan parecidos, muestran la diferencia entre dos almas divinas. Afrodita custodiaba el amor que se da y se recibe. Freya, el amor que se honra y se protege. El cinturón representaba el deseo que lo consume todo. El collar, el deseo que lo sostiene. El primero era un fuego perpetuo que exige adoración. El segundo, una luz templada que inspira fidelidad. Dos símbolos en apariencia opuestos, pero unidos por una misma esencia. Recordar que el amor es un acto de poder y de sacrificio. Ningún mortal puede portar algo semejante sin quedar marcado para siempre. En el Olimpo, incluso los dioses temían el cinturón de Afrodita. Temían su capacidad de romper alianzas, de enturbiar juicios. Era un talismán que podía decidir guerras sin derramar sangre. Hera, Atenea y Artemisa lo codiciaron sabiendo que el que lo poseyera podría alterar el curso del destino. Pero Afrodita no lo compartía, pues comprendía que su poder no debía ser entregado a manos incapaces de soportar la carga del deseo. Así, su cinturón permanecía como su signo más íntimo de reinado. Un símbolo no solo de dominación, sino de advertencia. El amor, cuando se convierte en instrumento, deja de ser refugio y se torna en tormenta. En Asgard, el Brisingamen era también un objeto de deseo. Loki lo robó una vez, y su desaparición provocó un caos tan profundo que el equilibrio de los reinos estuvo en peligro. Freya lo recuperó, pero el suceso reveló la conexión de la joya con el bienestar del propio cosmos, porque mientras la diosa lo luciera, la pasión, la fertilidad y la esperanza florecían. Sin él, el mundo se tornaba gris y el corazón de los hombres se volvía ceniza. Así era el poder del collar. No solo embellecía, sino que mantenía el pulso vital del universo. Freya lo sostuvo sobre su pecho, como una promesa eterna, un pacto sellado entre la luz y la oscuridad. Tanto el cinturón como el collar eran mensajes cifrados del destino. Eran recordatorios de que ninguna fuerza divina carece de precio. Afrodita dominaba el arte del deseo, pero su cinturón la condenaba a la insatisfacción perpetua de quien todo lo obtiene y nada retiene. Freya dominaba el arte del amor guerrero, pero su joya la ataba a la responsabilidad de sostener el equilibrio. Ninguna gozaba de libertad absoluta. Eran soberanas de mundos opuestos, pero ambas encadenadas a sus propios símbolos. Sus objetos sagrados eran coronas y grilletes al mismo tiempo. Poder y penitencia, fusionados en oro. Así, el cinturón de Afrodita y el Brisingamen de Freya atravesaron las edades como leyendas vivas. Siguen representando las facetas irreconciliables del amor, la conquista y la entrega, el hechizo y la devoción. En sus metales y gemas palpita aún la enseñanza eterna de las diosas, que todo lo hermoso tiene precio, y todo lo sagrado está hecho de deseo y sacrificio. Afrodita ciñe su poder como promesa de placer eterno. Freya porta el suyo como juramento de valentía inquebrantable. Dos joyas separadas por culturas, un mismo resplandor inmortal. El amor, hecho objeto, sigue ardiendo en el pecho del tiempo. A lo largo de los siglos, los antiguos imaginaron el amor como una fuerza capaz de elevar o arruinar. En cada civilización, esa fuerza adoptó forma divina, y así fue como Afrodita y Freya se alzaron como espejos de dos modos contradictorios de entender el afecto. Para los griegos, el amor era llama y arte, puro éxtasis que roza la locura. Para los nórdicos, era deber y causa, vínculo que transforma la lucha en trascendencia. Ambas diosas representaban esas filosofías opuestas, cada una con su tono, su fuego y su tragedia. Afrodita ardía en los templos de mármol bajo el sol. Freya se forjaba en el hielo y la sangre de los campos del norte. Dos rostros de una misma verdad. Que amar es un acto heroico, y todo heroísmo se paga con cicatrices. Afrodita reinaba en una cultura que hizo del deseo un arte y del placer
una senda hacia la inmortalidad. Los griegos contemplaban la belleza como el idioma de los dioses, un don que podía elevar al alma o arrastrarla al abismo. Amar, para ellos, significaba someterse a una pasión inmensa, una corriente tan irresistible como el mar del que su diosa emergió. Afrodita enseñaba que el amor no debía ser contenido ni mesurado. Debía experimentarse en toda su pureza destructiva. Era la diosa que celebraba lo sensorial, el estremecimiento del cuerpo ante la hermosura y la posibilidad. En su sonrisa residía la promesa del cielo y el presagio del derrumbe, porque para los griegos el amor no era virtuosidad, sino gloria efímera. Freya, en cambio, pertenecía a un mundo donde el frío del invierno enseñaba a valorar la lealtad por encima del deseo. En la tradición nórdica, el amor era una fuerza que debía resistir las tempestades y el dolor. No se trataba de rendirse ante lo irresistible, sino de mantenerse firme pese a lo inevitable. Freya representaba ese equilibrio imponente, belleza y fortaleza coexistiendo sin contradicción. Su enseñanza era clara. El amor verdadero no se mide por el placer que ofrece, sino por el sacrificio que exige. Así, mientras Afrodita encendía los placeres del vino y los cuerpos, Freya forjaba los lazos del honor y la entrega. Ambas eran diosas del amor, pero cada una revelaba el aspecto que su mundo más necesitaba entender. El amor griego era un banquete de emociones, una búsqueda de lo perfecto. Poetas y escultores lo retrataban como aspiración divina, como deseo de trascender los límites humanos a través del placer. En ese anhelo, Afrodita era la guía y el peligro. Su influencia inspiraba a los artistas a crear belleza inmortal, pero también perdición a los que confundían el amor con la posesión. Ella recordaba al mundo que todo acto de amar lleva consigo la promesa de pérdida. Afrodita no juzgaba, solo mostraba la verdad que ardía detrás del deseo, que lo hermoso siempre duele, y en su ambigüedad residía su eternidad. El amor nórdico, por su parte, era sobrio, contenido, casi ritual. No necesitaba adornos ni promesas, porque su pureza radicaba en la constancia. Freya no invitaba a la pasión desbordada, sino a la fidelidad intemporal. En un mundo donde la muerte podía llegar con la próxima tormenta o batalla, amar significaba aferrarse a la existencia con dignidad. Su amor no ardía, brillaba. Su fuego era más profundo y controlado, una antorcha que guía a través de la oscuridad. Amar, en su visión, era un acto de fe, una comunión que seguía viva incluso después de la muerte. Ambas perspectivas revelan cómo las culturas definieron su propia manera de resistir el paso del tiempo. Los griegos veían en Afrodita la excusa divina para rendir culto a la belleza, porque sabían que lo efímero sería siempre parte de ellos. Los nórdicos veneraban en Freya la esperanza de continuidad, el consuelo de que nada noble se extingue sin dejar huella. Una civilización celebraba el instante, la otra veneraba la resistencia. Afrodita enseñaba a amar como si el mundo fuera breve, Freya a amar como si el honor fuera eterno. Ambas doctrinas, opuestas y complementarias, construyeron la esencia del amor en Occidente. En los mitos griegos, el amor aparece asociado al capricho y al caos. Afrodita intervenía en las historias para recordarle a los dioses inmortales que nadie puede mantenerse ajeno al deseo. Su toque provocaba desastres, pero también revelaciones. París, Helena, Adonis, Píramo y Tisbe. Cada uno fue moldeado por ella. Cada tragedia era una lección sobre el costo del impulso. Afrodita no buscaba destruir, sino exponer. En su universo, la pasión no tenía moral, porque la naturaleza misma del amor no responde a leyes. El amor griego, entonces, era fuego que consume sin prometer redención. En los relatos nórdicos, en cambio, Freya aparecía cuando el alma debía decidir entre el egoísmo y la entrega. Ella no desataba guerras, las cerraba. Reunía a los héroes muertos y los acogía con ternura férrea, otorgándoles un nuevo propósito en el más allá. Su figura estaba asociada al honor personal, no al triunfo sobre otros. Amarla era adoptar su código, proteger, luchar,
recordar. En el canto del acero y el lamento del viento, los hombres aprendían que el amor también se expresa en el silencio y el deber. Donde Afrodita incendiaba, Freya sostenía. Los símbolos de ambas diosas demuestran cómo entendían el vínculo entre pasión y virtud. El cinturón de Afrodita prometía deseo irresistible, mientras el brisingamen de Freya irradiaba compromiso y equilibrio. Una joya hechizaba, la otra armonizaba. Ambas provenían del mismo fuego sagrado, pero su destino fue distinto. Afrodita vestía su poder para ennoblecer el deseo. Freya para perpetuar la fidelidad. Dos caminos del mismo poder universal. Amar y ser amado, aunque el mundo se fracture. En las historias griegas, el amor suele ser una fuerza que los héroes temen tanto como buscan. Ulises intenta escapar de las sirenas, resistiendo el canto asesino que Afrodita inspiró en su propia especie. Incluso los dioses caen ante la prueba. Zeus, poderoso entre los poderosos, fue un cautivo constante del deseo. Afrodita no perdonaba la indiferencia. Su don era innegociable. Aquel que rechazaba amar era castigado con soledad o frialdad eterna. Así enseñaba a los hombres que la emoción, aunque peligrosa, es el núcleo de su humanidad. Freya, por su parte, enseñaba la templanza. Cuando los guerreros regresaban del combate, ella los honraba con mirada serena, recordándoles que el amor no termina con la victoria. Su presencia era bálsamo en tiempos de hielo. Su poder, refugio en la desolación. No se imponía, se ofrecía. Los pueblos del norte aprendieron que se puede ser fuerte sin ser cruel, y amar sin debilidad. Freya representaba la madurez del amor frente a la juventud impetuosa de Afrodita, la sabiduría que sigue al primer fuego. Ambas diosas moldearon no solo sus mitologías, sino el alma de sus pueblos. Grecia, guiada por Afrodita, miró hacia el esplendor interior del deseo. Escandinavia, bajo la luz de Freya, halló sentido en la lealtad compartida. Ambas culturas usaron el amor como reflejo de sus valores, hedonismo y contemplación, impulso y deber. Sin Afrodita, el mundo habría olvidado la belleza del instante. Sin Freya, habría perdido la virtud de la persistencia. Entre ambas construyeron el equilibrio entre gozo y propósito, la dualidad que aún define el corazón humano. Afrodita recordaba a los hombres que el amor es un derecho divino, algo que se debe reclamar sin miedo. Freya recordaba que el amor es también una responsabilidad, un fuego que debe custodiarse con honor. Una incendiaba las emociones, la otra las purificaba. Ambas, sin embargo, anhelaban lo mismo: eternidad. Afrodita la encontraba en el instante perfecto, Freya en la huella imborrable que deja el deber cumplido. Y así, sin saberlo, ambas diosas tejieron el mismo mito bajo lenguajes distintos. En la grandeza de Afrodita late la advertencia del exceso. En la nobleza de Freya, el peligro de la renuncia. Una ofrece el éxtasis sin medida, la otra la calma que mantiene el alma viva. Pero ambas contienen una verdad irrefutable. Sin amor no hay mundo posible. El amor mueve los mares y las montañas, alimenta las guerras y los cantos, da sentido al sufrimiento y a la alegría. Afrodita y Freya, reinas de pasiones y promesas, siguen enseñando que amar es elegir cómo arde nuestra llama, y que entre la pasión griega y el honor nórdico, el corazón humano encuentra su perpetuo campo de batalla. En los confines del tiempo, donde los mitos se disuelven en la memoria de los hombres, Afrodita y Freya siguen respirando en el alma del mundo. Ninguna de ellas murió, porque las ideas que representaron trascienden la carne divina y arraigan en los corazones humanos. Sus nombres, pronunciados hace milenios en diferentes lenguas, se confunden hoy en un mismo latido: el del amor que crea y destruye, el del fuego que alimenta la belleza y la violencia. Allí donde el deseo se enciende o la valentía florece, sus sombras reaparecen, acompañando los pasos de quienes aún creen en la fuerza del sentimiento. Porque ambas enseñaron una verdad inmutable: que amar, en todas sus formas, es la primera batalla y la última victoria del ser.
y esa enseñanza permanece como un eco inquebrantable a través de las eras. Afrodita, la diosa nacida de la espuma, dejó en la humanidad el anhelo de lo sublime. Su figura fue más que mito, se convirtió en símbolo. Inspiró a artistas, filósofos y amantes que buscaron en el amor no solo gozo, sino sentido. La civilización griega, al rendirle culto, aprendió a reconocer la dualidad del sentir, la tensión entre placer y pérdida. Desde los templos de Chipre hasta los versos que aún resuenan en el Mediterráneo, Afrodita enseñó que el deseo impulsa la creación de todo arte y destruye cuanto es perfecto. Los siglos la envolvieron de nuevos nombres y formas, pero su esencia se mantuvo intacta. Aún disuelta en la historia, su poder se disfraza en gestos sencillos. Una mirada, un roce, un sueño que se persigue con fervor. Freya, en las tierras donde el viento del norte rompe la nieve, dejó otro tipo de huella, la del amor que resiste. Su nombre se convirtió en sinónimo de honor y fuerza interior. Los pueblos escandinavos la veneraron como madre de la fertilidad, pero también como comandante de los caídos, la guardiana que nunca teme al final. Su legado no se cantó en banquetes, sino en los golpes del martillo y el silencio de los guerreros que marchaban al combate con fe. La suya era una promesa distinta. El amor que guía incluso cuando la esperanza se desvanece. En ella, el alma humana encontró refugio para los tiempos de oscuridad y propósito para las horas de gloria. Aún hoy, su nombre vibra en las auroras, donde los colores del cielo parecen sus joyas dispersas. A través de los siglos, el eco de Afrodita y Freya se entrelazó en la cultura, dando forma a la idea moderna del amor. Las artes, las canciones y los relatos heredaron su esencia mezclada. Pasión y valor, deseo y fidelidad. Afrodita enseñó a los hombres a buscar la belleza, Freya les recordó a protegerla. Una invitó al impulso del corazón, la otra exigió coherencia entre emoción y deber. En ese contraste, la humanidad halló equilibrio. De la Grecia melódica heredó el éxtasis del instante, del norte helado, la fuerza del compromiso. Así, lo que alguna vez fueron mitos se convirtió en el mapa invisible que guía a los enamorados y a los valientes que no temen al sacrificio. El amor, en su forma más pura, jamás se limita a la ternura. Afrodita y Freya lo sabían. Es tempestad y consuelo, riesgo y reposo. Su legado permanece porque cada alma, al amar, revive su enseñanza. Cuando el deseo se vuelve invencible, Afrodita sonríe desde el fondo del mar. Cuando la lealtad desafía la muerte, Freya alza su lanza en el viento. En los extremos de la emoción, ambas siguen reinando. Las civilizaciones cambian, pero su mensaje no se desvanece, que el amor no puede existir sin la guerra interna que lo acompaña, ni la guerra sin el amor que la justifica. Son dos melodías entrelazadas, dos corrientes que aún moldean el destino humano. Afrodita conquistó el mundo a través del arte y la poesía. Su impronta se reflejó en las esculturas de mármol que buscaban la perfección del cuerpo y, por extensión, del alma. Los artistas la invocaron sin nombrarla, queriendo capturar la emoción que provoca la belleza absoluta. En cada rostro tallado, en cada verso que habla del deseo, Afrodita revive. Su espíritu, convertido en musa eterna, enseñó a la humanidad a rendir homenaje a su vulnerabilidad. Porque la belleza no existe sin fragilidad, y en esa fragilidad reside su poder. Así, Afrodita no solo fue diosa, sino espejo del anhelo humano por lo divino. Freya, en contraste, dejó su marca en el acero y en la memoria. Su esencia impregna las sagas, los cantos de fuego y los rituales funerarios que celebran a los caídos. Ella no representaba la perfección, sino la dignidad en medio del caos. Era la diosa que enfrentaba el dolor con serenidad y cuya compasión no excluía la firmeza. En su nombre, las mujeres aprendieron que amar no es rendirse, y los hombres que pelean sin amor no luchan de verdad. Su enseñanza trascendió lo místico. Vivir con intensidad, morir con propósito.
y en cada batalla interior, su sombra sigue ardiendo silenciosa, como una antorcha que jamás se apaga en el hielo. Ambas diosas fueron raíces de lo que aún hoy perdura, la dualidad sagrada del amor humano. Afrodita enseñó la entrega al sentimiento como experiencia transformadora. Freya, la necesidad del compromiso que sostiene la existencia. En cada corazón contemporáneo que oscila entre el deseo y la razón, su conflicto persiste. El mundo moderno, con toda su aparente racionalidad, sigue siendo escenario de sus disputas invisibles. El amante apasionado que se consume en su fuego es hijo de Afrodita. El que soporta el dolor sin abandonar la fe pertenece a Freya. Y en esa coexistencia contradictoria late el alma de la humanidad. En los templos de mármol griego, las ofrendas a Afrodita eran perfumes, flores, espejos. Representaban el reconocimiento del deseo como parte sagrada de la vida. En los altares de piedra nórdicos, las ofrendas a Freya eran sangre, espadas, lágrimas. Representaban la aceptación del sacrificio como ruta hacia la inmortalidad del espíritu. Dos ritos distintos, el mismo impulso. Rendir tributo al amor en todas sus formas. Ni Afrodita ni Freya reclamaban exclusividad, pues sabían que el amor no pertenece a nadie. Solo se experimenta, se sufre y se celebra. Esa verdad, transmitida a través de los siglos, aún se repite en cada latido humano. Los pensadores posteriores transformaron sus enseñanzas en filosofía. El amor platónico, etéreo e ideal, nació bajo el manto de Afrodita, mientras la ética del honor vikingo se nutrió de la fuerza de Freya. Dos maneras de buscar lo eterno. Una mediante la belleza, otra mediante la virtud. En ambas late la misma necesidad, trascender la materia y tocar lo divino a través del sentimiento. Y aunque el hombre cambió sus dioses, no renunció a sus símbolos. Las rosas y las espadas siguen representando las mismas promesas. El amor y la guerra continúan marchando juntos, inseparables, condenados a necesitarse. Al observar la historia, puede verse que ni Afrodita ni Freya desaparecieron con sus pueblos. Sus nombres se transformaron, pero su esencia se filtró en los sueños y en el arte, en los mitos posteriores y en los rostros de quienes aman con intensidad. Afrodita perdura en cada alma que busca la belleza sin miedo a las consecuencias. Freya vive en cada corazón que permanece fiel, a pesar del sufrimiento. De ellas nacen todas las epopeyas posteriores, todos los romances imposibles. Porque donde hay amor, hay memoria, y donde hay memoria, el mito se perpetúa. Afrodita y Freya son eternas, no por ser diosas, sino porque son humanas en su contradicción. El amor como fuerza universal tiene muchas máscaras, but ninguna tan eternamente poderosa. Afrodita representa el impulso que impulsa la vida misma, la necesidad de unión, la búsqueda del otro. Freya encarna la fuerza del espíritu que sostiene y ennoblece esa unión. Dos polos, una corriente. Sin Afrodita, el mundo sería sin color. Sin Freya, sin estructura. Juntas conforman el alma del amor que se transforma, del amor que sobrevive. Y allí donde el ser humano tiembla entre deseo y deber, ambas diosas se manifiestan, recordando que lo divino siempre habita en el conflicto de sentir. Así, al huir el tiempo y borrarse los templos, un rumor antiguo persiste bajo el viento. Afrodita y Freya no son recuerdos, sino presencias que viajan con el pulso del mundo. Su legado no se mide en poemas ni en rezos, sino en los instantes de amor y de pérdida que acompañan a toda existencia. Cuando alguien ama hasta el extremo, la diosa del mar sonríe en silencio. Cuando alguien resiste el dolor con dignidad, la diosa del norte lo observa complacida. Entre ambas sostienen la balanza invisible de la humanidad. Y mientras haya quien sienta, mientras exista quien luche, sus ecos seguirán resonando en el corazón del cosmos. Porque Afrodita y Freya, diosas del amor y la guerra, no fueron el principio ni el fin. Fueron, son y serán la eternidad hecha emoción.